Pues si me permites, oro por ti. Y Señor, gracias por la vida de Leo, por el tiempo que ella dedica a estudiar y por los dones que ella tiene para compartir tu palabra. Te ruego que la puedas usar como una tubería para poder conectarnos con tu palabra, con tu voz, que nos des oídos abiertos para escuchar y una voluntad fuerte para obedecer lo escuchado, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Leo, tu tiempo. Inercias. Es aquello que hacemos, que nos sale solo, que nos sale naturalmente, de forma natural. Y hoy vamos a estar hablando de inercias en el trabajo, pero no solamente me voy a estar refiriendo a la gente que trabaja en un sitio concreto, a la gente que está durante una jornada laboral en ese sitio, sino también a la gente que está estudiando, porque resulta que los adolescentes, por poner un ejemplo, cuando estudian, trabajan mucho. Yo muchas veces les pregunto, ¿cómo estáis? ¿Cansado? ¿Cansado de qué? Si no has hecho nada. Es que estudiar cansa mucho. Ir a clase cansa mucho. Así que vamos a meterlos también como si estuvieran trabajando, los que están estudiando. Y también, si eres ama de casa, estás incluida en este tipo de personas que están trabajando, porque es verdad que las jornadas de las amas de casa se saben cuándo empiezan, pero no se saben cuándo terminan, porque no paran. Y veréis, lo primero que necesitamos darnos cuenta es que muchas veces trabajamos por inercia. La rutina nos atrapa, nos dejamos llevar por la rutina y muchas veces trabajamos automáticamente, sin pensar, lo hacemos de forma mecánica, lo hacemos porque tenemos que cumplir con eso, lo hacemos porque nos toca o lo hacemos simplemente porque se nos manda y ya está. Y lo que necesitamos hacer para romper con todas estas inercias que nos vamos a ir encontrando es ser intencionales. No simplemente dejarnos llevar, sino parar, reflexionar y decidir cosas y hacer cosas concretas, ser intencionales. Lo primero que necesitamos entender en cuanto a las inercias en el trabajo es que el trabajo es tu punto de misión. Yo sé que nadie a lo mejor te ha llamado, te ha enviado, te ha comisionado a servir en tu trabajo normal de cada día o en tu clase o allí donde estés. Nadie lo ha hecho de forma concreta, nadie te ha enviado a servir ahí. Pero la verdad es que Dios, si te ha puesto ahí, te ha enviado a servir ahí, con la gente que tienes a tu alrededor. Dios sí te ha enviado a servir ahí. Y sabes que Dios está totalmente interesado en tu trabajo, porque ama a cada persona que está ahí. Le interesan los productos que creamos o vendemos, le interesan los clientes o los pacientes a los que atendemos. Porque Dios los ama profundamente y quiere que nosotros, o Él espera que nosotros les sirvamos bien y lo hagamos por amor a ellos. ¿Sabes qué? Tu trabajo, mi trabajo, es una manera única y fundamental con la que Dios cuida de los seres humanos, de cada una de las personas que te rodean. Seguramente yo nunca voy a conocer a tus compañeros de trabajo. Seguramente yo nunca voy a conocer a tus compañeros de clase. Pero tú sí. Y no es casualidad que estés ahí. Estás en misión para servirles a ellos ahí. ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacerlo? Pues demostrando el amor de Dios a los demás, a cada uno de ellos. Hablándoles de Dios, pero ¿sabes qué? No solamente hablándoles, sino viviéndolo, transmitiéndolo, cuidando a otros, ayudándoles en sus necesidades, en lo que les pase, en sus diferentes situaciones.
reflejando a Dios, haciendo lo que Dios haría por cada uno de ellos. Tú estás ahí para hacer con ellos lo que Dios haría. Necesitamos preguntarnos qué está haciendo Dios en tu trabajo o en tu clase, porque somos sus agentes de cambio en nuestros trabajos. Dios nos va a usar a nosotros, a ti y a mí, para que las cosas cambien en nuestros trabajos. Y necesitamos por eso practicar el amor de Dios de forma diaria, para que la gente pueda verlo, no solamente oírlo. Porque cada vez que hacemos algo, por pequeñito que sea, no tenemos ni idea de lo que Dios es capaz de hacer con eso. Y vamos a ir a la Biblia, a los capítulos de Génesis del 39 al 41. Solamente nos vamos a estar moviendo por estos capítulos, pero hay mucho más historia que te animo que en casa lo puedas leer. Solo nos vamos a quedar aquí porque vamos a centrarnos en lo que es un ejemplo de cómo servir en el trabajo y de cómo romper las inercias que muchas veces tenemos en los trabajos. Y vamos a estar viendo un poco sobre la vida de José. Él en este momento, en el que vamos a empezar a ver, venía de una situación donde sus hermanos, por envidia, lo habían vendido. Primero querían matarlo, pero bueno, rectificaron y al final lo acabaron vendiendo. O sea que él no viene de una situación fácil, sino todo lo contrario. Y ¿sabéis qué? Lo que más se dice en el texto, una y otra vez, lo que más se repite es: el Señor estaba con José. Y en esta mañana yo quiero decirte, el Señor estaba con José, como está también contigo. El Señor estaba con José como está también contigo en tu trabajo. Se nos dice en el versículo 3 que se veía y que se notaba. La gente que le rodeaba veían y notaban que Dios estaba con José. ¿Y por qué? ¿Por qué podían verlo? ¿Por qué podían notarlo? Pues para empezar, porque él servía y trabajaba de forma diferente. La primera característica que vemos en el texto de cómo trabajaba José es que lo hacía con excelencia. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la inercia de la rutina, por hacer las cosas de forma automática. Pero José no se estaba dejando llevar por esta inercia. Él servía con excelencia. ¿Qué significa esto? Que servía, trabajaba lo mejor posible, de la mejor manera posible. Él no hacía lo justo, no daba las obras, no solamente hacía lo que le tocaba, ni solamente hacía lo que su jefe le mandaba. Él trabajaba y servía de la mejor manera posible. ¿Cómo trabajas tú? ¿Haces lo justo? ¿Haces lo que te toca? ¿Haces lo que te mandan? ¿O trabajas con excelencia? ¿Trabajas de la mejor manera posible? ¿Trabajas como para Dios? Otra característica que el texto nos dice de cómo trabajaba José, nos dice que él lo hacía con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque él no buscaba agradar a sus jefes, ni buscaba agradar a sus compañeros, ni a la gente que le rodeaba. Él no buscaba ser visto por las personas, ni ser reconocido por las personas. Y muchas veces esta es otra inercia nuestra en el trabajo. Cómo nos gusta que cuando hacemos las cosas bien se nos reconozca, se nos dé una palmadita, se nos dé un dinero extra. Pero él no trabajaba pensando en esto, ni siquiera era algo que tuviera en cuenta. José trabajaba con la actitud de Jesús.
Y lo que buscaba por encima de todo era agradar a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque él entendía que su verdadero jefe no era el que le estaba pagando, ni el que le mandaba. Él entendía que su verdadero jefe era su máximo jefe, que es Dios. Él sabía que era a Dios al que le tendría que dar cuentas de verdad. Porque es Dios el único que todo lo ve, el único que todo lo sabe, el único que todo lo conoce. Y él trabajaba continuamente consciente de eso, de que su máximo jefe no era el que le pagaba dinero, era el que le veía en todo momento. Otra característica de cómo trabajaba José es que entendía perfectamente que él solamente era un mayordomo, que él solamente estaba de paso en ese momento en el que trabajaba, que hoy estaba aquí y otro día podía estar en otro sitio. Y es que somos mayordomos de lo que hacemos y de lo que se nos permite hacer. Él sabía que solamente estaba al cuidado de lo que Dios ponía en sus manos, pero que nada de lo que tenía en ese momento le pertenecía y era suyo. Él sabía que Dios le daba y que Dios podía quitarle, y que a pesar de que le quitara, Dios seguía estando con él. Y él seguía poniendo sus ojos en su máximo jefe y no en la situación que pasara en ese momento. Y esta es una inercia nuestra también, en la que caemos sin darnos cuenta, porque muchas veces vivimos como si el trabajo fuera nuestra vida, como si nuestra vida fuera en ello. Y el trabajo es algo que nos ayuda a sostenernos. Y tenemos que trabajar lo mejor posible y ser conscientes de que tenemos que servir ahí. Pero el trabajo no es tu vida. El trabajo no da sentido a tu vida. Y muchas veces vemos en esta sociedad que la gente deja familias, descuida mogollón de cosas, solamente pensando en trabajar, en producir, en ganar más, en tener más y más y más. El trabajo no es tu vida, no te da la vida. La vida te la ha dado Dios. Otra característica de José que encontramos de cómo trabajaba es que él era una persona agradecida, porque él sabía que Dios siempre estaba con él, cambiara su situación, lo que cambiara. Y sabéis que no había ni una queja en su boca en ningún momento. Y pasó momentos muy difíciles en los que yo no entiendo cómo no se quejó. Porque sabéis que lo primero que yo hago cuando las cosas no me gustan es quejarme. Me doy cuenta muchas veces que lo primero que sale de mi boca y de mi corazón es queja. Jolines, Señor, ¿pero por qué esto? Jolines, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? Si yo intento hacer las cosas bien. Jolines, Señor, y ahora otra vez esto otro. O no pueden ser las cosas de otra manera. O ¿por qué me hacen esto? O ¿por qué me tratan así? Y queja, y queja, y queja. Y no nos damos cuenta y nos dejamos llevar también por esta inercia de la queja. Pero José no lo hizo. Él decidió no quejarse, porque sabía que Dios ponía, Dios quitaba, pero que Dios seguiría siendo fiel. Otra cosa que encontramos de José cuando estaba trabajando es que lo hacía de una forma coherente. Reflejaba en su trabajo, en su forma de servir a las personas, en su forma de trabajar, en su forma de hacerlo, lo que había en su corazón. Reflejaba a Dios en su forma de trabajar. Y es que muchas veces nosotros caemos en la inercia de ser de una manera en la iglesia y ser de una manera en casa. Muchas veces somos de una manera en casa y de una manera en el trabajo, de una manera con los amigos del instituto y de otra manera en la iglesia o de otra manera en la familia. Pues esto es falta de coherencia y daña muchísimo, no solamente a la gente que nos ve,
a la gente que está alrededor nuestro en nuestro trabajo, sino que daña profundamente a nuestra familia. Hoy voy a contar algo que me da mucha pena, pero a veces hablando con algunos adolescentes me han llegado a decir, ¿sabes qué, Leo? Mis padres son de una manera en la iglesia y de otra manera en casa. Y yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero ser así. ¿Sabes qué, Leo? Yo no quiero creer en lo que ellos creen, porque yo no quiero vivir así. Eso pasa hoy en día, porque no somos coherentes. Y las caretas las podemos poner delante de otros y las puedes poner delante mía y no pasa nada, pero delante de Dios no puedes poner caretas. Y desgraciadamente, tu falta de coherencia va a afectar y va a dañar profundamente a tus hijos y a los que tienes a tu alrededor. Necesitamos ser personas coherentes. Y si estamos mal, estamos mal. Y pidamos ayuda, pero seamos coherentes. Y no seamos de una manera en casa y de otra manera en la iglesia. Porque eso va a dañar mucho a la gente que nos rodea. Otra característica de José, que nos dice el texto, es que fue una persona de total confianza. ¿Quién no quiere un trabajador así? ¿Quién no quiere un trabajador en el que tú puedas decir, esta persona es de total confianza? ¿Quién no quiere un compañero así? Yo quiero compañeros así. Personas de total confianza. Y a veces parece en los trabajos que estamos en guerra. Nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestras inercias, por cotilleos, críticas, buscar sobresalir por encima de otros, aunque tengamos que pisar a otros, aunque tengamos que dañar a otros, pero buscamos sobresalir. Y eso nos va a dañar mucho también. Necesitamos ser personas de total confianza. ¿Cómo te describiría tu jefe? ¿Te describiría como alguien de total confianza? Otra característica de José que encontramos en este texto es que fue una persona prudente. Y prudente significa que intenta anticiparse a los posibles riesgos. Y en el trabajo vamos a tener muchos riesgos. Prudente en la Biblia tiene que ver con saber aguantar. Proverbios 14, 17. ¿Cómo nos cuesta saber aguantar? Tiene que ver también prudente con pasar por alto el insulto. ¿Cómo nos cuesta dejarnos insultar o callarnos cuando nos insultan? Proverbios 12, 16. Tiene que ver también con controlar los impulsos. ¿Cómo nos cuesta controlar nuestros impulsos? Proverbios 17, 24. Y muchas veces reaccionamos, nos dejamos llevar por las inercias de estas cosas y de muchas más. Y nos cuesta un montón controlarnos, callarnos, aguantar. Pero la verdad es que necesitamos recuperar esa característica también para poder servir bien en nuestro trabajo. Necesitamos ser personas prudentes. José también, en algún momento de su vida, dentro de estos pasajes, tiene un momento de tentación. Empieza de forma muy sutil, que casi no se percibe. En el versículo 7 dice, puso sus ojos en José. La mujer de su amo, la mujer de su jefe, se encaprichó con José e intentaba acostarse con él. Y todo empieza así. Ella puso sus ojos en José. Algo sutil, algo que aparentemente no está mal. En el versículo 10 nos dice, hablaba con José cada día,
cada día. Pero no hablaba por hablar, hablaba porque quería camelarlo, quería acostarse con él. O sea que la tentación y su persecución con José era como constante, cada día, sin parar. Pero ¿sabéis qué? José, antes de llegar a este momento de su vida, él había decidido que no iba a dejarse llevar por este tipo de cosas. Y se nos dice en el versículo 19 y 20, pero él no estaba dispuesto a ofender ni a su jefe ni a Dios. Al final la mujer se le tiró encima y él decidió, antes de dejarse llevar, antes de caer en la tentación, decidió salir corriendo literalmente, con tal de no dejarse llevar, de no caer en la tentación, de no acostarse con ella. Y fue acusado injustamente y acabó en la cárcel por esto. Pero él decidió salir corriendo antes que caer en la tentación. Y veréis, nuestro trabajo es también un sitio muy, muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque estamos muchas horas, muchos de nosotros estamos muchas horas al día. Yo he contado las horas que estoy en el trabajo y estoy más horas que en mi casa, semanalmente. Y sabéis que el roce hace el cariño. Y muchas veces estamos muchas horas con las mismas personas. Y es delicado. Y muchas veces en el trabajo es un sitio donde idealizamos a las personas. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a trabajar intento hacerlo lo mejor posible y deben decir, wow, Leo, madre mía, ¿cómo eres? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo tal? Y muchas veces llegamos a casa y llegamos dando las sobras porque estamos reventados, porque ya no podemos más y damos en casa lo que nos sobra muchas veces de fuerzas y de todo. Y a veces podemos idealizar a las personas en nuestro trabajo. Y decir, ostras, ¿cómo es esta persona? Y qué bueno que tiene esto, y qué bien trabaja, y qué bien hace esto. Y es también algo peligroso en nuestro trabajo. Y necesitamos ser prudentes y elegir bien de antemano con quién vamos a abrirnos y con quién no. Porque es peligroso que te puedas abrir con cualquier persona. Nosotros, por ejemplo, Josué y yo, que es un ejemplo y a ti te pueden funcionar otras cosas y está bien. Nosotros tenemos unas pautas que hemos decidido juntos, hablando de este tema. Una de ellas es que yo voy a hablar siempre, cuando tengo peleas, que las tenemos, cuando discutimos, que discutimos, cuando tenemos un conflicto entre nosotros, yo siempre voy a hablar con una persona que sea de mi mismo sexo. Nosotros juntos hemos decidido que cuando yo tenga problemas con mi marido, nunca voy a ir a contarle mis problemas, ni abrir mi corazón, ni nuestra desnudez como matrimonio, ni nada, con una persona que sea un hombre. Yo siempre voy a ir a hablar con una mujer. Y él siempre va a ir a hablar con un hombre. Nunca vamos a hablar de nuestro matrimonio y nuestras intimidades con alguien del sexo opuesto. Y la segunda pauta que tenemos es que yo no voy a ir a hablar con cualquier persona de mi mismo sexo solamente, sino que la persona con la que yo vaya a hablar de mi matrimonio tiene que ser una persona que a los dos nos parezca bien. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar de que lo estoy pasando mal en casa con alguien, Josué está de acuerdo que yo vaya a hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque es una persona que a lo mejor no me va a decir lo que me diría alguien de trabajo o lo que me diría mucha gente, que sería, por ejemplo, pues Leo, si esto te va mal, pues lárgate, pues piensa en ti, pues es que él es un egoísta, es que, jolines, mira lo que te hace, es que no te cuida, es que no te valora, por poner ejemplos, sino que yo voy a ir a hablar con una persona que no solamente me quiere a mí, porque es mi amiga, sino que también quiere a mi marido, sino que también quiere a mis hijos. Y el consejo que me dé va a ser un consejo pensando también en mi familia entera y no solamente en lo que a mí me apetecería hacer en ese momento. Necesitamos decidir
¿Con quién vamos a abrir nuestro corazón? ¿A quién le vamos a contar nuestras intimidades? Y muchas veces, casi siempre, la gente del trabajo no son las personas adecuadas para que hablemos de nuestras intimidades. Necesitamos ser prudentes, necesitamos anticiparnos al peligro, necesitamos guardar nuestros corazones y guardar nuestras familias. Porque basta un pequeño desliz de segundos, basta que te dejes llevar unos segundos, que bajes la guardia unos segundos para destruir tu familia entera. Y para que se creen heridas profundas que son muy difíciles de sanar y muy difíciles de restaurar. Y la confianza, a raíz de eso, queda completamente rota. Y va a ser difícil luego recuperar eso. En Mateo 5, 29 encontramos un consejo de Dios sobre esto. Y nos dice, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo sea arrojado al infierno. Más claro, agua. Más claro, imposible. Si tu ojo derecho te va a hacer pecar, quítatelo. Si ves que la vas a liar, sal corriendo. Vete de ahí. Ya verás cómo vuelves o lo que sea. Sal corriendo. Y no solamente podemos experimentar en el trabajo presiones sexuales, sino también todo tipo de presiones. Necesitamos estar en alerta constante y no bajar la guardia. Si hace falta, salir corriendo. Podemos experimentar presiones como, por ejemplo, vivir momentos de injusticia, donde realmente se nos está tratando mal de forma injusta. Podemos experimentar momentos donde se nos estén diciendo malas palabras y donde nos estén insultando o faltando al respeto o hablando mal. O donde se nos esté tratando con malas formas y con falta de respeto y con desprecio. Podemos experimentar muchísimas clases de injusticia, muchísimas presiones. Pero en momentos así, que los va a haber si no los ha habido ya, necesitamos confiar en nuestro máximo jefe. Necesitamos recordar que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe y que Él es tu defensor, que Él es tu abogado y que Él hará justicia con los demás cuando vayan en contra tuya injustamente, pero también contigo cuando no estés haciendo las cosas bien. Necesitamos ser íntegros y prudentes. José también vivió momentos de injusticia, momentos en la cárcel, encarcelado totalmente injustamente. Pasó de estar en el palacio a estar en la cárcel, de ser una persona reconocida a ser una persona condenada. Pero igualmente Dios estaba con él en la cárcel también, igual que estará contigo cuando vivas momentos así. No sé si tú estás pasando a lo mejor ahora por momentos de cárcel, por momentos injustos, por momentos donde te sientes que te han tachado, que te han colocado injustamente. Dios se ocupa de ti. No te preocupes. Dios se va a ocupar de ti y pondrá las cosas en su sitio. Tarde o temprano pondrá las cosas en su sitio. Necesitamos mirarle a Él, servirle a Él, no desenfocarnos y servir a los demás como a nosotros mismos. Y Él se ocupará de todo lo demás y no se olvidará. No se olvidará de ninguna de las injusticias que te han hecho. Dios sigue bendiciendo a José aún ahí en la cárcel, igual que lo va a seguir haciendo contigo, estés donde estés. Porque no hay cárcel que pueda limitar el poder de Dios. La actitud de José sigue siendo la misma ahí también. Le da igual el lugar o la situación en la que esté.
Su mirada, su confianza, su esperanza están puestas en su máximo jefe, que es su Dios. Y con el tiempo lo vuelven a poner a cargo de la cárcel también, lo vuelven a tener en cuenta, lo vuelven a reconocer. ¿Sabéis cómo se le describe a José? Pues en el capítulo 41, versículos 33 y 38, se nos dice que José era un hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios, sabio e inteligente. ¡Wow! ¡Qué descripción, eh! Alguien súper claramente lleno del Espíritu de Dios. Alguien sabio y alguien inteligente. ¿Cómo crees que te describirían a ti? Tus compañeros de trabajo, tus jefes, tus compañeros de clase, tus vecinos. ¿Ellos sienten, experimentan los que te rodean a Dios a través de ti? Otra cosa que hizo José fue darle gloria a Dios en todo momento, a pesar de todo. No recibe la gloria él mismo, ni el reconocimiento para sí mismo, ni siquiera lo busca en ningún momento. Da en todo momento la gloria a Dios. Muchas veces aparece, versículos 16, 25, 28, muchísimas veces, constantemente. Y le pasaban cosas injustas y él seguía dándole la gloria a Dios. Y es que toda la bendición que tuvo no le evitó ni problemas ni pruebas. Y nadie nos dijo que el trabajo iba a ser fácil. Si la vida de un cristiano no es fácil, ¿cómo podemos esperar que el trabajo de un cristiano sea fácil? Nadie dijo que fuera a ser fácil. ¿Y sabéis que las injusticias que soportó en su trabajo le ayudaron a prepararse para ocupar la posición de liderazgo que después le esperaría? Y es que Dios no hace las cosas porque sí. Y usa también nuestro tiempo en el trabajo para formar nuestro carácter, para trabajar en nosotros, para enseñarnos cosas. Hace poco hablaba con una persona que me decía que sus últimos años en el trabajo habían sido duros y que constantemente le decía a Dios, Dios, pero para esto me has traído aquí, para esto me he preparado, para estar en este trabajo. Y hubo momentos de mucho tiempo de queja, porque decía, es que yo no quiero acabar trabajando aquí siempre. Pero me reconoció también que si no hubiera vivido lo que vivió en ese trabajo, no hubiera sido capaz de ser la persona que era hoy. O sea, que veía cómo Dios estaba usando lo que había aprendido en el trabajo, como Dios le había formado, como Dios le había puesto en situaciones que si no las hubiera vivido en aquel entonces, no hubiera sido capaz de estar llevando a cabo las situaciones que le estaban tocando vivir hoy. Dios también usa nuestros trabajos para formarnos y para transformarnos. Y veréis, hemos empezado esta enseñanza diciendo que nunca nadie nos ha enviado a servir en nuestro trabajo, ni a servir en nuestras clases, ni a servir con nuestros vecinos. Y que necesitamos entender que estamos en misión para llevar, demostrar a Dios, sirviendo a las personas que nos rodean, ayudándoles, amándoles, hablándoles, etc. Y me gustaría que hoy podamos hacer algo simbólico. Y es que tú sientas y entiendas que Dios te ha enviado a tu trabajo, que Dios te ha puesto con las personas que te rodean. Y voy a pedir que pongan el Salmo 90, 17 y que podamos hacer este Salmo en esta mañana nuestra oración. Es la traducción al lenguaje actual y dice así: Dios nuestro, muéstranos tu bondad y bendice nuestro trabajo. Sí, bendice nuestro trabajo. Y no solamente que Dios bendiga nuestro trabajo porque Él esté haciendo su parte, sino que Dios nos use a nosotros, porque es lo que quiere hacer, usarnos a nosotros, para que seamos de bendición en nuestro trabajo, con las personas
que nos rodean. Vamos a tener y vamos a terminar con un momento de silencio para que cada uno de forma personal pueda orar por las personas con las que estamos trabajando, con las personas con las que estamos estudiando, con las personas que nos rodean normalmente. Y que podamos decidir en esta mañana sumarnos a lo que Dios está haciendo y que podamos entender que somos sus agentes de cambio, agentes de ayuda, agentes de restauración para cada uno de ellos. Que podamos entender que esto solamente vamos a ser capaces de hacerlo amando a Dios primero, mirándole a Dios primero, sirviéndole a Dios primero y luego sirviendo a cada una de esas personas como a nosotros mismos. Y piensa mientras estás orando, ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Cómo puedo ayudarles? ¿Cómo puedo servirles mejor? Y di sus nombres. Y piensa en sus situaciones personales. Y ora por sus familias. Porque Dios te ha puesto a ti para que lleves a Dios a cada una de sus casas. Amén. Vamos a tener este tiempo de oración.